para vosotros la primera cita electoral no es la selección europea y entiendo que no es la prioridad en España las elecciones europeas. Primero hay las elecciones generales y luego las municipales el mismo día que las... pero para nosotros aquí en Francia es muy importante que Podemos haga el resultado el más alto posible el 28 de abril en España. Es muy importante para nosotros porque nos puede dar fuerza para nosotros para las elecciones europeas. Es muy importante porque cuando escucho a vosotros y a todos, digamos, tenemos el mismo proyecto y vivimos las mismas cosas, la misma privatización, un poder que tenga, que cuida a una minoría de rico y un argumento, me parece que vosotros que vivéis en Francia tengáis un argumento en contra de ciudadanos. Es lo que está haciendo Macron, que llegó al poder diciendo yo soy del nuevo mundo y fuera la derecha tradicional, la izquierda tradicional, pero hace el peor de la derecha y el peor del viejo mundo y nosotros aquí tenemos un presidente a quien le gustaría que en la escena política solo hubiera él, lo que llama los progresistas, pero que son los liberales, y al lado, al frente, la extrema derecha, pero solo una escena política donde solo haya estas dos partes, que son las mismas, les deux faces d'une pièce. Los caras de un Sí, y quiere hacer eso porque es lo que habíamos tenido en el segundo turno de las elecciones presidenciales. Así es muy fácil, así no tienes que convencer a la gente, solo tienes que decir, si estás en contra de la extrema derecha, vota por Macron. Y tenemos movimientos sociales aquí en Francia desde hace 5 meses, donde los asuntos de justicia social, justicia fiscal, democracia, están adelante. Pero Macron sigue siendo como si hubiera la extrema derecha y él solo. Y por eso, porque nosotros, Macron intenta ponernos, lo siento, intenta ponernos en el segundo lado, como si la France Insoumise, porque somos críticas de la manera como está organizada Europa, la Unión Europea, y Macron dice, pero no, ellos son los nacionalistas, la France Insoumise, no tienen un proyecto por Europa, y por eso me parece que es muy importante desarrollar las conexiones entre Podemos, Francia y también con los partenaires. Los otros países que estamos parte de la misma alianza, porque otra vez vivimos las mismas consecuencias del capitalismo, de la manera que está organizada Europa, que los estados no pueden desarrollar los servicios públicos, dumping social, dumping fiscal, todo eso. Y por eso me parece muy importante decir que lo que estamos haciendo aquí en la France Insoumise es la misma cosa que está haciendo con Podemos. Ya lo dijiste, Alberto. Tenemos una alianza internacional que se llama Ahora la Gente, con Podemos, con el bloque de izquierda en Portugal, con movimientos del norte de Europa. Y por eso sí es muy importante tener conexiones entre nosotros. Y al final solo quería decir que Podemos siempre ha sido una fuente de inspiración muy importante para la France Insoumise. La France Insoumise nació después de Podemos y estábamos mirando con mucha esperanza lo que habéis hecho en España. Y por eso quería agradecer a vosotros y a Podemos
porque si no, creo que si no hubiera, si Podemos no hubiera existido, la Francia sumisa a lo mejor no hubiera existido tampoco. Muchas gracias. Lo has hecho muy bien, además con un acentito perfecto. Georgina, de